46 minutos de las 17, estamos en vivo, en directo y llega en persona la meteorología argentina. Mauricio Saldívar, ¿cómo estás? Hola Anto, ¿cómo estás? Bueno, después de encontrarnos tantas veces ahí por los pasillos del estudio 17 en Chacra TV, nos encontramos acá en la rural, disfrutando de una tarde espléndida. La verdad que lleno de gente, era imposible conseguir lugar para estacionar. Imposible. Estás tentada. Porque se rió mucho Mauricio conociendo la risa ya cuando dije, ¿no? Que era la meteorología en persona. Y vos con el número Pero 17. Bueno, que... estoy un poquito afectado de la garganta, así que me va a venir muy bien que me acompañes, porque por ahí voy a flaquear. Pero les quiero decir que tenemos días con muy buenas condiciones meteorológicas por delante, así que a disfrutar. Quedan los últimos días de la rural, el tiempo nos va a acompañar, así que los invitamos que vengan, que pasen aquí por nuestro stand, que están acá. Al frente de la pista central, no te lo podés perder. Estamos como no solo con las luces encendidas a esta hora, fíjate el color que hay en el estudio, sino también presentes con un cartel enorme que dice Chacra Televisión, las figuras, por supuesto, en la gigantografía y todos trabajando, así que es imposible no vernos. Así es, entonces vamos a comenzar con el programa de hoy y les voy a contar qué fue lo que pasó con el tiempo. Pero antes vamos a ver la trivia del día de hoy, si les parece bien, y vamos a arrancar de esta manera. Miren, ahí tenemos la presentación, tengo el pasador. Y bueno, vamos a comenzar primero por el segundo bloque, en realidad. Estamos adelantados. Esta es la condición de sequía. ¿Cómo viene la seca? ¿Cómo viene la seca este año? Agudizada, complicada. Complicada. Mira, vamos a ver. Esta es la condición actual. Estas son las condiciones de sequía moderada excepcional. Ustedes pueden ver que en la parte central del país, hacia lo que es el noroeste bonaerense, todavía se notan algunos píxeles, algunos puntos en esa imagen donde la condición de sequía está entre moderada y excepcional. Ha mejorado bastante la situación en algunos lugares, pero todavía otros presentan un déficit bastante notorio. Y vamos a hacer el repaso habitual a algunas localidades de la Argentina para contarles cómo vienen las precipitaciones, cómo han venido. Miren, en Oberá, en la provincia de Misiones, allí en los últimos 12 meses el promedio de precipitación suele ser de casi 2.000 milímetros, 1.996. Pero en estos últimos 12 meses, con la Niña y otros eventos climáticos que direccionaron el clima a la sequía, bueno, ha llovido el 63%, 1.260 milímetros, es decir, 736 milímetros menos que lo habitual. Nos vamos ahora a La Rioja, a la provincia de La Rioja, una provincia que también produce en relación con la agricultura, y allí de los 411 milímetros que suelen llover en un periodo de 12 meses, han llovido 461 milímetros, 112%, 50 milímetros más de lo normal. Aquí sí se han visto beneficiados los riojanos, no así los cordobeses. En la mayor parte de la provincia predominan condiciones de sequía, pero fíjense, en Marcos Juárez suelen llover 911 milímetros en 12 meses y han llovido 550 milímetros, una anomalía negativa de 361 milímetros, es decir que ha llovido un poquito más de la mitad de lo que suele llover. Y Tres Arroyos, en el sur bonaerense, allí la condición es mucho mejor. Ha llovido apenas un 1% menos de lo que suele llover. La diferencia son de 9 milímetros respecto de lo que suele ocurrir habitualmente. Así que ahí en parte de la provincia de Buenos Aires la sequía ya se ha revertido, en otros lugares todavía persiste. Y este tema es preocupante por las noticias que han venido ocurriendo en los últimos días. Vamos a hablar de la emergencia climática y, como siempre, yo menciono el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera. Y al día de hoy tenemos 421 partes por millón. Fíjense, lo digo siempre, nunca en 800.000 años hemos tenido un nivel de dióxido de carbono en la atmósfera tan elevado. El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero, el que está haciendo que la temperatura media global del planeta aumente. Y para encontrar valores similares de dióxido de carbono en la atmósfera hay que retroceder 2 millones de años. ¿Sí? Es terrible. Pero bueno,
Otra de las noticias, Santo, es el tema de las temperaturas. Lo que ustedes ven ahí, en líneas de color que van variando del celeste al blanco y al rojo, son las curvas de las temperaturas medias anuales del planeta y cómo han ido variando desde la década de 1940 hasta el presente. Nosotros estamos ahí, esa línea roja es 2023 y precisamente el mes de julio es el mes por el momento más cálido en la historia, en los registros. De hecho, el mes de junio fue el mes más caluroso, el mes de junio más caluroso, y muy probablemente julio termine siendo el mes más caluroso en los registros. Entonces, tenemos tres tristes privilegios de experimentar los humanos en esta ocasión. Porque hemos experimentado en julio el día más caluroso en los registros. Datos meteorológicos se toman desde 1870 aproximadamente. Desde esa época hasta el presente nunca había habido un día tan caluroso en el planeta, y este día fue el 5 de julio. Tuvimos 5, 6 y 7 como días más calurosos, los tres estuvieron seguidos y rompió el récord el día 5. Después tenemos las 3 semanas consecutivas más calurosas también en los registros. La primera, la segunda y la tercera semana, con episodios de ola de calor. Por supuesto. En Europa. En Europa, pero también en Argentina. ¿Qué quiero decir? No podemos comparar el hemisferio norte con el hemisferio sur en estas circunstancias, pero lo cierto es que acá desde la Expo Rural, para seguir localizados en donde estamos y no solamente hacer eso, desde ya llegamos a tener temperaturas de 23 grados. Exacto, y para la semana que viene van a volver a subir. Muy probablemente este tipo de eventos de cambios de temperatura así no tengan una relación directa con el cambio climático, pero lo que está sucediendo en todo el planeta con las temperaturas, eso sí está bien determinado. De hecho, para saberlo hay que hacer estudios que se denominan de atribución, porque generalmente se le suele echar la culpa del cambio climático en desastres o la sequía, ¿sí? Pero la sequía no fue culpa del cambio climático, y muchos de los desastres, por ejemplo lo que ocurrió en La Plata en el 2013, en Buenos Aires en el 85, no estaban relacionados directamente con el cambio climático, ni siquiera con el Niño, sino con la Niña. Esos eventos se dieron en años La Niña, donde suele llover menos, así que es bastante complejo todo cómo funciona el sistema meteorológico, el sistema climático de la Tierra. Pero estos eventos que están ocurriendo en la actualidad, como los mostrábamos en pantalla, nos están dando cuenta de que algo está pasando con el clima, y lógicamente este calentamiento global generado por nosotros, por la humanidad, está haciendo que hayamos tenido el día más caluroso, las 3 semanas consecutivas más calurosas en este mes de julio, y que julio 2023 terminará siendo el mes más caluroso en los registros. Y el mes de junio 2023 ya venía anunciado también por la Organización Meteorológica Mundial como junio, recalco con N, porque por supuesto son meses que suenan y se escuchan muy parecidos. Tenía como una antesala ardiente de por sí. Exacto, y precisamente fue en el mes de junio que la Organización Meteorológica Mundial dijo que los próximos 5 años, 23, 24, 25, 26 y 27, 2027, podríamos llegar a experimentar valores de temperatura realmente nunca vistos antes, y ya los estamos teniendo un mes después. Realmente es complicado. Y otro de los temas, mira, esto acá te muestro a vos y a nuestra audiencia los 30 días más cálidos en los registros desde 1940, ¿sí? ¿Y saben qué? 21 días de los 30 más cálidos ocurrieron en julio de 2023, un mes que todavía no terminó. Imagínate lo que puede venir, que nos venís anticipando, que puede haber aumentos de temperatura. Pero también lo más destacado desde la Expo Rural, Mauricio, tiene que ver con que no todo se adjudica al cambio climático, porque ahí es la responsabilidad tuya y nuestra también comunicativa, de que no todo tiene un punto de partida y un mismo punto final, sino que es tu gran tarea también hacernos entender esas variaciones que tiene una ciencia. Exacto. Pero lo que sabemos, hay un gran proceso de incertidumbre, porque
muchas veces podemos saber cómo va a evolucionar una determinada condición climática en un futuro cercano, pero no sabemos las consecuencias a mayor tiempo. De hecho, hemos tenido 5 burbujas de altísimas temperaturas. Una de estas burbujas está en el mar, algo de lo que no se habla mucho, y las consecuencias de ese calentamiento de los océanos son impensadas. Al día de hoy, la ciencia ha podido determinar solo algún camino en el cual puede desenvolverse, pero no sabemos cómo puede ser el balance final de este cambio, de este aumento de las temperaturas en los océanos. Para que tengan una idea, sobre las costas de Miami las aguas están teniendo temperaturas más altas que el aire. Algo que sorprende mucho inclusive a los que más saben también. Exacto. Bueno, y pasamos de esto a lo que continúa siendo en el radar en la Rural 2023. Mauricio Saldívar está en vivo y en directo y repasamos con vos que los 30 días más cálidos de la historia de la humanidad en los registros hasta el momento y por supuesto desde 1800 hacia adelante hasta hoy ocurrieron en julio de 2023 los 21 de esos 30. Acordate que la temperatura se mide en un promedio diario global, es decir, una temperatura general de todo el planeta Tierra. Estamos hablando de altas temperaturas con la conciencia que en el cono sur atravesamos el invierno, pero un invierno que vos seguro todavía no usaste tus guantes de lana porque sigue siendo un invierno muy amable. Cuando termine el invierno vamos a ver que ha sido un invierno más cálido que lo normal, así como lo fue el otoño. Pero bueno, una situación bastante compleja, bastante complicada la que estamos teniendo en nuestro planeta. Pero vamos a hablar de lo que le interesa a la gente, lo que va a pasar en los próximos 12 meses, qué va a pasar con las temperaturas. Y vamos a comenzar contándoles cómo va a ser el mes de agosto. El mes de agosto va a terminar siendo más cálido que lo normal en gran parte del territorio nacional, a excepción del extremo sur, donde allí las temperaturas serán normales o un poquito por debajo de lo normal, pero el resto va a presentar temperaturas más cálidas que lo normal. El mes de septiembre ya comienza a perder intensidad la anomalía de temperaturas, es decir, la diferencia de la temperatura del aire respecto o comparada con la temperatura climatológica, con el clima del lugar. Va a ser no tan cálido como agosto, pero va a ser un poquito más cálido septiembre. El mes de octubre todavía gran parte del centro y norte del país con temperaturas por encima de lo normal, pero la región central del país, parte de la región pampeana y la Patagonia, con temperaturas normales o un poquito por debajo de lo normal. Ahí en la parte inferior de la pantalla, debajo del mapita, tienen la escala de colores para que los oriente. Fíjense que en noviembre el norte del país va a estar con temperaturas más cálidas, mientras que el centro y el sur del país va a tener temperaturas normales. Vos sabés, mucha gente me está preguntando, ¿cómo va a ser el verano? Bueno, ahí le estamos diciendo, de acuerdo al mejor conocimiento científico del momento, no vamos a tener un verano extremadamente caluroso como están teniéndolo en el hemisferio norte, por diferentes razones. Yo solo les quiero decir que el año más caluroso hasta el momento ha sido 2016 en todo el planeta, pero 2016 el verano fue más frío en la Argentina que lo normal. Así que muy probablemente se repite esa situación, por lo menos las previsiones nos están indicando eso. El mes de enero, buenas noticias para los que se van a la costa, porque vamos a tener temperaturas de normales un poquito por encima de lo normal. El resto del centro y sur de la Argentina con temperaturas normales. Nos vamos al mes de febrero y fíjense acá cómo se amplía esa área de temperaturas más frías que lo normal. Son levemente inferiores a lo normal, pero suficientes como para marcar una anomalía negativa, mientras que en el norte siguen siendo más cálidas las temperaturas. Marzo vamos a tener temperaturas normales. Abril ya, esto puede decirnos que probablemente tengamos un riesgo de heladas tempranas para el mes de abril. Se normaliza esa tendencia que está, por supuesto, más relacionado con lo fresco, ¿no? De una estación tan predecible como es mayo ahí que estamos viendo, que es el otoño. Quería resaltar, Mauri, cuando estábamos en febrero, estamos acostumbrados a que febrero tenga un cambio notable respecto a enero y aparte
que por supuesto con esto que nos estás adelantando y esta posibilidad de proyección que nos das, febrero suele tener más precipitaciones que enero. Sí, y les recuerdo que tuvimos heladas en este verano también. También sucedió. Eso es la variabilidad del tiempo y el clima. Es normal que varíen las condiciones, pero muchas veces estas variaciones sí pueden estar influenciadas por algo más grande como puede ser este contexto de cambio climático, pero no lo podemos decir con plenitud. Y fíjense, ya estamos terminando, junio va a terminar con temperaturas un poco más frías que lo normal sobre parte del centro del país, y julio vuelven a subir las temperaturas, sí, vamos a tener un julio un poquito más cálido que lo normal en la mayor parte del territorio nacional. Casi que podríamos decir que es un espejo de lo que estaríamos atravesando ahora. Hay que ver cómo está la temperatura del agua en los océanos y todo lo que nos anticipa. Exacto, la temperatura, los océanos son los grandes reguladores del clima en el planeta. Y evidentemente esa es la causa, el motivo principal por la cual en el hemisferio norte los inviernos y los veranos presentan olas de calor y olas de frío mucho más rigurosas que en el hemisferio sur. Nosotros, al tener 70% de nuestra superficie en el hemisferio sur cubierta por agua, el agua tiene la función de atemperar, de morigerar, de estabilizar las temperaturas. O sea que es un buen lugar para venirse a vivir al sur, como decía Rafaela Carrá, se me cayó una sota. Vos también estás recordando esta canción y podés ponerle play si está a tu alcance. Gran momento también, sí, el verano, ¿no? En estos tiempos elegido por los argentinos, el sur, y la vuelta al mundo que vamos a dar con vos, Mauricio Saldívar. Sí, vamos a ir a ver algunos eventos extremos. Miren este impacto de un rayo en Lleida, en España y en Cataluña. Fíjense cómo golpea ese rayo. Presten atención, hay otros objetos que son más altos que el lugar donde pegó el rayo. Por eso no necesariamente siempre van a caer los rayos sobre el objeto más alto. En ocasión de tormenta eléctrica lo mejor es quedarse en casita bajo un techo seguro. Y desprendiéndose de esas tormentas que se han registrado allá en Cataluña, fíjense estas nubes que se llaman mamatus porque tienen forma de mamas, es el nombre en latín que se les ha dado, esa forma redondeada, bastante llamativa, bastante linda. Son nubes que también se suelen ver con frecuencia en nuestro país. Son nubes que evidencian la presencia de tormentas. Y hablando de tormentas, esta tormenta tropical, un ciclón, un tifón, Doksuri, categoría 4, con vientos de 230 kilómetros. Esto sí que no estamos acostumbrados a verlo en Latinoamérica. Digo, no es costumbre, no es que sea imposible que nos pase, pero recorriendo el mundo, la vuelta al mundo con Mauricio Saldívar, el tifón Doksuri, categoría 4, lo repaso con él, 230 kilómetros por hora. ¿Escuchaste bien? 230 kilómetros. Es increíble la fuerza del viento y la capacidad de destrucción. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con las precipitaciones. Esto sí le interesa a los productores especialmente, y a aquellos que van a establecer algún proyecto, no sé, algo de construcción. Una huerta orgánica. Una huerta orgánica, sí. ¿Por qué no? Para todos. Es que todos somos dependientes del clima. Todos somos meteorosensibles. Entonces, vemos las precipitaciones en agosto. Normales en la mayor parte del territorio nacional, un poco más secas hacia el oeste. Vos sabés que la región patagónica en los últimos 60 años ha perdido alrededor de 60 milímetros de precipitación. O sea, está disminuyendo la precipitación a razón de 1 milímetro por año. Esto les puede parecer poco, pero es muchísimo. Yo les recuerdo que esa zona es una zona de centrales hidroeléctricas que nutren de energía eléctrica a nuestro país. Si llueve menos ahí, vamos a tener menos energía. Estas son algunas de las consecuencias que por ahí no analizamos mucho relacionadas con el cambio climático. Y no se difunden también porque son los temas donde más necesitamos a ustedes, a los especialistas, a los que más saben al respecto, porque así como hay tanta información, se genera en esta vorágine, al fin y al cabo, esa posibilidad de la desinformación. Estuvimos en Chacra Televisión conversando con productores de la Patagonia, algunos desde lo que es
la producción de aromáticas están aprovechando este déficit en la hidratación de los suelos para utilizar lo que es, por ejemplo, el negocio de las lavandas, claro, la siembra, la cosecha. Yo estaba mirando para todos lados, por supuesto, porque se acercan, nos saludan también. Y en este caso que está volviendo algunas tierras, por ejemplo, de Chubut, más arenosa de lo que estaban acostumbrados, exacto, nos contaban acá mismo algunos productores. Bueno, es que está sufriendo un proceso de desertificación, Chubut. Ahí va. Con esta disminución de las precipitaciones, sumado al efecto del viento, que es característico de la región patagónica, y al aumento de las temperaturas. La provincia de Chubut es una de las provincias que más cambio positivo en las temperaturas está teniendo y va a tener. Es una de las provincias que más se va a calentar. Entonces, menos precipitación. El viento, supongamos que sigue igual, pero las temperaturas aumentan, menos lluvia, más calor, más evaporación, menos capacidad de retener humedad del suelo, van directamente o lentamente, lamentablemente, a un proceso de desertificación. ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué sirven estos estudios? Sirven para que vayamos planificando a futuro cómo nos vamos a adaptar a los nuevos tiempos, al nuevo clima que se va a presentar. Pero volvemos a los mapas. Esto es agosto, les decía que precipitaciones normales en la mayor parte del territorio nacional. Septiembre con algo más de precipitaciones hacia el nordeste. Todavía no está la señal de El Niño. Fíjense, octubre, ahí comienzan a aparecer algunas precipitaciones por encima de lo normal hacia el noreste de la Argentina, sur de Brasil. Y ya el mes de noviembre, ahí sí se comienza a notar la señal positiva de El Niño con una mayor intensidad de precipitaciones, un exceso de más de 100 milímetros al mes en cuanto a las precipitaciones. Y esto favorece a la República Oriental del Uruguay. ¿A qué me refiero? Con la crisis hídrica que está atravesando y que desde Chácara Televisión llevamos mes y medio contándote a vos cómo las reservas de agua dulce se están en algún punto restringiendo cada vez más. Hace poco, 2 semanas nada más, antes de empezar la rural, el presidente de la calle Pou dijo, esperamos que llueva. Eso sucedió, no en la medida que lo necesitaban, pero este informe con Mauricio Saldívar les da la certificación, la concreción de que va a haber un mejor porvenir para las lluvias, sobre todo en el Uruguay, que se veía bien favorecido. Sí, y todos los meses relacionados relacionado a también los cambios de tiempo, esto que hablamos, bajas temperaturas, altas temperaturas, pasamos del frío al calor, y él también, Mauricio, así como estás acostumbrado a verlo en pantalla, tiene el derecho de enfermarse y de tomar su garganta, ¿o no? Así es, así es. Pero voy a terminar rapidito, antes de morirme acá. No, esto no será posible. No vamos a permitir que ocurra. Retomamos lo que tiene que ver con la anomalía de precipitación. Noviembre, en este caso, con exceso, que no estoy diciendo que sea bueno que suceda, pero sí va a llover muchísimo en el Uruguay y en nuestra también Mesopotamia. Exacto, ahí mismo. Diciembre también va a tener exceso de precipitaciones. Ahí lo vemos, fíjense cómo se expande más hacia el centro del país. El mes de enero también va a tener precipitaciones por encima de los valores normales. En febrero va a ser el último mes donde vamos a tener un exceso notorio de precipitaciones. A partir de allí vamos a tener variaciones de precipitaciones. Abril se vuelve a profundizar el exceso en el noreste. En el noreste exactamente de la República Argentina. El centro de Argentina se normaliza también en el mes de abril. El qué bello abril que estamos acostumbrados a reconocer a través de Fito Páez. Así se proyecta abril. ¿De qué año? Estamos hacia adelante, 2024. Anomalía en precipitaciones y mayo, por supuesto, el mes número 5. Fíjate, ya no correspondiente a Argentina, se extiende más todo por allí en Bolivia, lo que corresponde a la precipitación normal con tendencia a que haya exceso. Sigue concentrado ese sur de Brasil, me puedes corregir el punto cardinal si hay errores. Sí. Y algo ocurre con el déficit también en Cuyo, en nuestra región, y en Chile. Exacto, el noroeste de la Patagonia. Parece que me normalicé. No como las lluvias que tienen anomalía en mayo. No, pero bueno, mayo sí. Yo les recuerdo las precipitaciones que van a ocurrir durante los meses o la temporada estival.
muy probablemente no generen inundaciones locales. No estoy diciendo con esto que no vayan a ocurrir eventos de inundación, pero sí hay mucha gente que está asustada con esto, con las precipitaciones que pueden llegar a ocurrir relacionadas con el Niño. Pero sí, donde vamos y ya sabemos que van a ocurrir son inundaciones en la zona costera de los ríos Paraná y Uruguay. Toda la cuenca del Plata va a estar afectada por crecidas, así que es muy probable que muchas localidades costeras estén afectadas por las inundaciones. Y ya fíjense, en junio y el mes de julio la tendencia cambia, pero se mantiene una leve señal positiva de precipitaciones allí en el nordeste. Así que un panorama bueno para el campo, para recuperar el perfil de humedad que hemos perdido en estos 3 años de sequía prácticamente persistente, y que no solo fue debido a la Niña, sino que en algunos casos, como desde agosto, septiembre, octubre del año pasado, a la Niña se le sumó la Niña India, que profundizó los efectos de la sequía, haciendo que sea aún más terrible la consecuencia. Y si a esto le sumamos las altas temperaturas que tuvimos desde el mes de noviembre y todo el verano, bueno, la evaporación se vio multiplicada y en consecuencia se sumó un efecto negativo a la sequía. Así que un panorama que esperemos cambie en los próximos meses. Respecto a lo que está pasando en Europa, Mauri, la Organización Mundial de Meteorología y también la ONU interviene mucho en los informes y dice que hay lugares que ya no serán habitables en los próximos años. Genera un pánico absoluto de solo leer el titular, pero ¿qué le decís vos a quienes más se preocupan al respecto sobre eso puntualmente? Particularmente esto está relacionado con que las características bioclimáticas van a modificarse de manera drástica y van a hacer que, por ejemplo, en algunos lugares de la Amazonía, es lo más cercano que tenemos a la Argentina, de aquellas zonas que van a ser inhabitables, pero no estamos hablando de 200 años, 100 años, sino mediados y fines de siglo, por este aumento de las temperaturas. Este proceso ya es prácticamente irreversible, esa es la realidad. Por más que saquemos gran parte de los gases de efecto invernadero de la atmósfera, sus efectos van a seguir calentando el aire, y este es un proceso que ya se inició, que podemos limitar el ascenso de la temperatura a 1,5 grados por encima de lo que se registraba antes de la década de 1850. Podemos hacer que la temperatura no siga subiendo, pero para eso necesitamos una acción climática inmediata, rápida, efectiva. Es lo que dijo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas como el representante de la humanidad y como la persona que tiene a su cargo estos organismos como la Organización Meteorológica Mundial, que hablan desde la ciencia sobre el clima. Y él decía que no hay tiempo, que necesitamos una acción climática urgente porque realmente no tenemos idea de las consecuencias que nos puede deparar este cambio en el clima. Lo que estamos teniendo ahora es una muestra gratis. Lamentablemente son muestras chiquititas del clima del futuro. Si no, por ejemplo, si podríamos... una de las maneras que podemos limitar el aumento de la temperatura para el 2035 a 1,5 grados respecto de la era preindustrial es haciendo que toda la matriz energética sea de renovables. Al día de hoy es el 14% y necesitamos que antes del 2029, antes del 2030, sea del 100% de renovables. Con eso podemos evitar que en el 2035 la temperatura siga aumentando. Es una epopeya, o sería una epopeya poder hacerlo. Yo creo que es algo bastante difícil. Tenemos otros tipping points o puntos de no retorno para evitar que en el 2050 la temperatura supere los 2 grados, pero aquí hace falta decisión individual, colectiva y política en todo el mundo para tratar de hacer que el clima del futuro nos permita disfrutar de un mundo como el que conocemos hoy. Y para cerrar, mucha gente dice, bueno, estos cambios en el clima han ocurrido siempre, no debe preocuparnos. Sí, han ocurrido siempre. En los 4.500 millones de años el clima del planeta ha cambiado muchísimas veces.
Nunca, nunca ha cambiado de manera tan repentina como esta, a no ser por el choque de un asteroide, como ocurrió hace 66 millones de años. Chicxulub, allí en la península de Yucatán, acabó con el 75, de manera instantánea, prácticamente instantánea, con el 75% de las especies y con los dinosaurios, ¿sí? Eso fue uno de los cambios climáticos más rápidos vividos en nuestro planeta. Pero los cambios climáticos llevan alrededor de 10.000, 100.000, 50.000 años. Este cambio climático que estamos generando los seres humanos es el más rápido ocurrido desde la extinción de los dinosaurios. Es 10 veces más rápido que cualquier otro cambio climático ocurrido desde entonces. Y me imagino que todos han visto la película La Era de Hielo. Claro que sí. Bueno, cuando se salió de la Era de Hielo a un periodo de temperaturas y de un clima base estable como el que tenemos ahora actualmente, ese proceso hizo, a través de un aumento de las temperaturas, tomó alrededor de 7.000 a 8.000 años de manera natural. O sea, pasar de la Era de Hielo al clima actual, aumentando 7 grados la temperatura, fueron alrededor de 7.000 a 8.000 años. Nosotros estamos aumentando la temperatura del planeta entre 3 y 4 grados en tan solo 200 años. Y esa velocidad no le va a dar tiempo a las especies que se adapten. Nosotros los seres humanos por ahí nos podemos adaptar, tenemos más herramientas, pero muchas especies no se van a poder adaptar y el clima del futuro va a ser muy diferente. Y esto no va a terminar en el 2100, no es que nuestros hijos y nuestros nietos van a verlo y después las generaciones que vienen van a poder disfrutar de un planeta como el que conocemos. No, este cambio climático se estima que puede durar 10.000 años, porque todos los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera tienen un promedio de vida de entre 10 y 100 años, ¿sí? Pero el 20% de esos gases de efecto invernadero tardan hasta 10.000 años en ser neutralizados. Y eso, a través de la inercia que tiene todo sistema, va a seguir haciendo que la temperatura aumente. Por eso se estima que en 10.000 años la temperatura media del planeta puede llegar a estar 7 grados por encima de los niveles preindustriales. Y con esos niveles de temperatura, bueno, los océanos tendrían 60 metros más de altura. Realmente muchos lugares, no algunos, del planeta serían lugares imposibles para vivir. De hecho, ya estamos soportando temperaturas que están en el límite de lo humanamente soportable. Bueno, lo que está pasando, por ejemplo, en Irak, puntualmente, no es lo mismo, pero sí los incendios en Grecia que han hecho que prácticamente haya ciudades que se tengan que deshabitar por un tiempo. Sí. Lo que está pasando, Phoenix, en Estados Unidos, ha roto el récord de días con temperaturas mínimas por encima de los 35 grados y máximas por encima de los 45 grados, 27 días. Es insoportable. Mi hija vive en Qatar y me dice que los mismos cataríes se están quejando porque no soportan las altísimas temperaturas. Y eso que ellos viven en un entorno de mucho calor. Entonces, un sector desértico del planeta. Pero es algo increíble. Y en China, que se rompió el récord de temperatura, 52 grados, algo increíble. Bueno, la situación es bastante compleja, pero todavía estamos a tiempo. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Dentro de todo este panorama un poquito pesimista que pintamos, todavía estamos a tiempo si nos ponemos todos manos a la obra, pero tenemos que hacerlo ya. Y con la proyección de anomalías en las precipitaciones hay reparación para todos los productores que nos siguen. Por último, Mauri, sí, hay una tendencia en el lenguaje actualmente donde no se dice cambio climático, hablo en sí mismo en las redes sociales y se habla de crisis climática. Ustedes, los que saben al respecto, los que son profesionales, ¿qué opinan sobre esto? Bueno, la crisis es una consecuencia del cambio climático. O sea, la definición son varias definiciones y por ahí suman un poquito de confusión. Pero este aumento de las temperaturas, generado por una mayor emisión de gases de efecto invernadero debido a que basamos nuestra economía en la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas, haciendo que liberemos más gases de efecto invernadero que han roto el equilibrio natural que tiene la atmósfera, porque
El efecto invernadero es bueno, es lo que permite que tengamos temperaturas para que permitan la vida tal como la conocemos. Eso es el calentamiento global. El proceso de calentamiento global es solo un proceso, es solo llamado así porque es un proceso causado por el hombre. La consecuencia del calentamiento global es un cambio en el clima, cambio climático, pero como este cambio ha sido generado por el hombre, lo denominamos, para diferenciarlo de los otros miles de cambios climáticos que ha tenido el planeta, lo denominamos cambio climático antropogénico. El calentamiento ha sido generado por el hombre, que generó este cambio en el clima generado por el hombre, y ambos generan esta emergencia climática o crisis climática, como la han dado a llamar. O sea, la contingencia en realidad es la emergencia climática, pero la causa es el calentamiento global que cambia el clima. Sin remate, por supuesto, esto ha sido En el Radar desde La Rural, una edición especial. Una edición accidentada también por mi voz, pero bueno, les pido mil disculpas. Un placer para mí acompañarte, Mauricio Saldívar, como dije al principio, la meteorología hecha persona y es nuestro, es de Chacra Televisión. Gracias. Ya venimos.